Este es el modelo de filtro de aceite para el Polo 2018 en México. Sirve para todo tipo de aceites minerales, mezclas sintéticas y sintéticos puros. Protege durante 10.000 millas o 17.000 kilómetros. Observa la entrada del filtro. Otros filtros son diferentes según el modelo. Ten cuidado con este detalle. Fram es una marca confiable, sin embargo son superiores los filtros Bosch o los de agencia. Este aceite de la marca Quaker State es un aceite mineral con tecnología sintética, es decir, una mezcla sintética. Tiene la certificación API-SP, que es la más actualizada en este momento. Además, dice proteger el motor durante 20.000 kilómetros. Es clasificación SAE 5W30. También puedes utilizar 10W40. Consulta tu manual para que escojas el adecuado. Necesitarás 3.6 litros de aceite para el cambio, es decir, un galón de aceite. Comienza por asegurarte de que la palanca de velocidades esté en parking y el freno de mano esté activado, esto para inmovilizar las llantas del vehículo. Para extra seguridad, bloquea las llantas traseras con unas piedras, para evitar que el vehículo se mueva. Puedes utilizar el gato mecánico con que cuenta el auto para elevar el vehículo. Asegúrate de colocar el gato en el triángulo que está en el chasis en la posición que se observa. Ahora puedes usar la manivela para elevar el gato, hasta una altura que te permita usar estos soportes de vehículo. Pone el soporte de vehículo en la parte del chasis que está reforzada para ello. Observa. Ahora baja el gato con la manivela y deja que el soporte de vehículo sostenga el vehículo. Ahora, con el mismo procedimiento, coloca del otro lado el otro soporte de vehículo. Estos soportes se usan en pares por seguridad. Ahora abre el cofre del vehículo. Quita el seguro, levanta el cofre y usa el soporte del cofre del auto. Gira en sentido contrario la tapa del aceite del motor y quítala. Déjala sobrepuesta para que no entre suciedad, pero entre aire y permita que el aceite fluya. Debajo del auto, cerca del convertidor catalítico, se encuentra el tapón de drenado del aceite. Ten cuidado de no tocar el convertidor catalítico, pues está muy caliente. El cambio de aceite se sugiere hacer con el auto tibio, es decir, que tenga un par de horas que se apagó el vehículo. Para quitar el tapón de drenado del aceite, necesitas una matraca y un dado de 19 milímetros. Recuerda que para aflojarla debe girarse en sentido contrario a las manecillas de un reloj. Coloca una tarja debajo del tapón de drenado para recibir el aceite. Espera un poco a que el aceite escurra por completo. Este es el tapón de drenado del aceite. Observa que debajo tiene un cubrepolvos o una rondana. Cámbiala solo si se encuentra en mal estado, ya que puede provocar una fuga de aceite. El tapón del aceite lleva un apriete de 26 Newton por metro. Este es el aspecto del aceite usado. Asegúrate de disponer de él de forma adecuada a las normas ambientales de tu localidad. El filtro del aceite se encuentra en la parte frontal cerca del motor. Es de color gris. Para quitarlo hay que girarlo en sentido contrahorario, pero para ello se necesita una herramienta especial. Al intentar usar esta llave de filtros de cadena que observas, no pude quitar el filtro y al contrario, este se dañó, por lo que tuve que usar otra herramienta que te mostraré a continuación. Esta es la herramienta que usé para sacar el filtro. Es otro tipo de llave de filtros. Se usa con una extensión y una matraca. Con ella pude sacar el filtro sin problema. Este se adapta a distintos tamaños de filtro. Cuando giras en el sentido contrahorario, se aprieta. Aquí puedes observar que el filtro fue extraído y cómo se arma la herramienta para ello. Quita la toma plástica del líquido de limpiaparabrisas para tener más espacio para trabajar.
Así quedó el filtro debido a la llave de filtros de cadena. Sugiero no usarla y buscar otro tipo de llaves para filtro. La más adecuada es la que parece un dado enorme, con la forma del filtro. La puedes comprar en AutoZone, la agencia o en Amazon. Antes de colocar el filtro nuevo, coloca un poco de aceite en la boca plástica para que se forme un sello y se deslice mejor. Ahora solo introduce la rosca y gira con cuidado, en sentido de las manecillas de un reloj. Este filtro requiere un torque de apriete de 22 Nm por metro. Si no tienes un torquímetro, asegúrate de darle un giro de poco más de un cuarto de vuelta con ambas manos, usando un trapo para mejorar el agarre y teniendo cuidado de no dañar el filtro. Después, al usarlo, revisa que no haya fugas de aceite. No olvides colocar el aceite en el motor y revisar su nivel con la bayoneta. Baja el vehículo de los soportes y habrás terminado. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, cambio y fuera.